Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Nación.com. Mi nombre es Irene Rodríguez, editora de eventos de La Nación, y hoy estamos para hablar de un tema trascendental. Tal vez a muchos les pasa que cuando pensamos en el regreso a clases, hablamos del periodo previo a ese primer día lectivo, o si acaso a las primeras semanas o un mes. Sin embargo, eso es algo que toma bastantes semanas para poder adaptarse. Y por esta misma razón estoy aquí con diferentes especialistas que cada uno desde su área va a aportarnos diferentes elementos para que como familias podamos ir navegando en este regreso a clases y mantenerlo durante todo el curso lectivo. Para eso se encuentran conmigo Francisco Herrera, quien es máster en nutrición humana y líder de mercadeo en salud y estrategia de nuevos productos de Dos Pino, Joana Cibaja Molina, quien es especialista en psicología educativa de la Universidad de Costa Rica, Esteban Oviedo, gerente de Office Depot La Uruca, y Luis Diego Vega Cruz, quien es coordinador de la carrera de Pedagogía de primero y segundo ciclo, División Educación Básica de la Universidad Nacional. Tal vez para comenzar, ¿cómo podemos caracterizar estos primeros días del curso lectivo? Y tal vez podemos comenzar con la parte nutricional, que es tan importante, porque aquí es donde vienen las carreras primero. Exacto. Las mañanas, que comienzan desde ese planeamiento de qué van a llevar a la escuela, pero también de qué van a desayunar para poder estar ahí. Comencemos hablando de eso, de la importancia de la nutrición para podernos mantener concentrados y rendir académicamente, pero también de cómo organizar el tiempo. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que estamos por acá. Verdaderamente, pues la alimentación y la nutrición juegan un rol muy importante en este periodo lectivo, ¿verdad? Porque nos brinda nutrientes, nos brinda energía, nos brinda toda la nutrición correcta, adecuada para que el niño pueda desempeñarse de forma correcta durante su periodo lectivo, ¿verdad? Es muy importante que los niños reciban una alimentación completa y balanceada, ¿verdad? Al final del día, ¿verdad? Contemplando cada uno de los tiempos de comida, el desayuno, la merienda media mañana, el almuerzo, la cena, que traten de incorporar todo un grupo de alimentos, grupos de alimentos sumamente importantes que les permita pues reforzar, aprender, jugar de la mejor forma posible, ¿verdad? A nivel nutricional, pues en temas de meriendas, en temas de desayuno es muy importante que el niño realice esos tiempos de comida, principalmente el desayuno. Recordemos que venimos de un periodo de ayuno 8 horas, ¿verdad? Donde el cuerpo necesita nutrientes, necesita energía para poder efectuar todas las actividades diarias. Algo de lo más importante es el tema de la glucosa, ¿verdad? Si no recibimos glucosa, el cerebro, que es uno de los órganos más importantes que va a recibir esa glucosa para que pueda desarrollar todas las funciones adecuadas durante el día, ¿verdad? Y si el niño no desayuna, pues su nivel de actividad física, su concentración, etcétera, se va a venir un poco afectada, ¿verdad? Es muy importante para lograr una buena concentración, un rendimiento cognitivo correcto. Es muy importante que esa nutrición que el niño está recibiendo a través del desayuno, pues esté compuesta de micronutrientes, ¿verdad? Que específicamente vienen a cumplir ese rol importante en tema cognitivo, ¿verdad? Como por ejemplo el yodo, como el zinc, el hierro, ácidos grasos esenciales, los folatos. Son nutrientes que la evidencia científica respalda que tienen una función importante a nivel del sistema de rendimiento cognitivo. A nivel de nutrición, pues muchos utilizamos algo que es EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es una institución, como comentaba, europea, donde varios científicos en el mundo se reúnen y analizan toda la evidencia científica para poder definir cuál es la función específica de cada nutriente. Entonces, estos nutrientes que acabo de mencionar, como por ejemplo el hierro, el zinc, el yodo, ácidos grasos esenciales, los folatos, están demostrados científicamente que ayudan a que los procesos neurológicos y de concentración y de memoria se puedan dar de la mejor forma posible. Por lo tanto, la alimentación tiene que estar centrada en alimentos que aporten estos nutrientes, pues para garantizarle al niño específicamente esa necesidad de cognición, ¿verdad? Algo importante también es que durante el día, pues es necesario incorporar alimentos de origen animal, como carne, como huevo, como leche, como proteína específicamente. La proteína está compuesta de un grupo de aminoácidos, son diferentes grupos de aminoácidos. Yo siempre lo comparo como con como una cadena llena de puros eslabones. Cada uno de esos eslabones son aminoácidos y la cadena completa se llama proteína. Y es importante tratar de buscar que los padres de familia preparen alimentos que tengan
proteína de buena calidad, como la carne, como el huevo, como la leche, porque tiene todos los aminoácidos esenciales. Toda esa proteína va a ser importante porque tiene que ver con crecimiento muscular, con desarrollo de huesos y necesarios para que el niño pueda correr, para que pueda jugar, para que pueda hacer todas las funciones correctas durante el día, ¿verdad? Que se requieren y que son normales en el día a día. Esos son como los 3 nutrientes importantes o 3 aspectos importantes que debemos de considerar. La parte energética a través de la glucosa, la pueden recibir a través de carbohidratos, a través de frutas, etc. Vitaminas, micronutrientes importantes que acabo de mencionar, y también la parte proteica, pues para garantizar ese desarrollo normal que el niño es necesario que pueda desarrollar durante el día. Usted nos trajo ejemplos de meriendas, vamos a ir con esos dentro de un rato, pero antes quería hablar de la parte educativa y por qué es tan importante, porque antes de comenzar este espacio, usted me comentaba que qué rico que pudiéramos reunir tantas áreas tan diferentes porque se complementan y es lo que el educador necesita. Ustedes mismos ven lo que pasa cuando tal vez hay niños que no llegan tan bien nutridos al aula, cómo eso los va a afectar y también cómo ustedes como educadores van acompañando ese proceso. Muy buenas tardes, tengan todos. Efectivamente, sí, la nutrición es sumamente importante, ¿verdad? En los procesos educativos, más que el niño está propiamente en el aula, aproximadamente unas 6 horas, ¿verdad? Eso ingresa al niño desde las 7 de la mañana y propiamente, ¿verdad? Nosotros como educadores buscamos que este niño o esta niña esté activo, ¿verdad? ¿Activo en qué? En su desarrollo cognitivo, como lo hablaba el compañero. Es importante visualizar que el padre de familia, en este caso, y lo que son los docentes, tiene que estar ese vínculo de desarrollo en donde se logren, ¿verdad?, tener esas alianzas, ¿verdad?, propiamente de la familia y la escuela. Y aquí es donde se busca un desarrollo más de que el padre esté involucrado en los procesos educativos. ¿Qué es lo que pasa acá? Que nosotros como educadores tenemos que estar pendientes de todas esas acciones. Desde el momento que el niño entra, desde las 7 de la mañana, el primer recreo, y buscar esas herramientas para que este niño logre desarrollar sus procesos tanto académicos como también, ¿verdad?, en algunos casos emocionales o procesos de desarrollo, para que ellos puedan tener una vida, podemos decirla de esta forma, feliz en la escuela, y desarrollen todas estas acciones en donde la familia esté también involucrada en el proceso de desarrollar un estilo de vida saludable educativo, podemos llamarlo de esa forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que somos un equipo de trabajo, y ese equipo de trabajo es la familia, la escuela y la comunidad. Entonces, aquí tenemos que desarrollar estrategias desde la primera infancia para desarrollar estas acciones y vincular qué procesos podemos ir avanzando desde lo que es la parte educativa. Súper importante. Antes de continuar con eso, también hablemos de otra parte que es importantísima tener, que es, bueno, ¿qué implementos? Ya hablamos de la alimentación, pero también ¿qué implementos necesitamos tener en nuestros hogares? La gente sabe perfectamente que tiene una lista de útiles y normalmente ya la tiene lista desde antes de comenzar el curso lectivo, pero muchas veces cuando entramos comenzamos a ver que tal vez vamos a necesitar otro tipo de apoyos en casa, más allá de los que se tienen en los centros educativos. ¿Qué tipo de herramientas deberíamos tener en este salón de estudio en casa? Para eso tenemos a don Esteban. Primero, pues muchas gracias por la invitación, muy agradecido para mi persona y para Office Depot como empresa con más de 21 años en el mercado costarricense. Es un honor estar acá con ustedes el día de hoy y pues como dice nuestro eslogan, somos expertos en regreso a clases, eso es lo más importante. Tenemos diferentes tipos de útiles escolares para diferentes tipos de niños, niñas, adolescentes, universitarios y por supuesto para toda la familia. Pero en realidad para este regreso a clases, primero hay que buscar un ambiente donde pueda tener esa parte de estudio dentro de la casa a la hora de llegar después de la escuela o la universidad o el colegio, donde tenga su silla especial, su escritorio, su área ordenada, con sus cuadernos, útiles, libretas y demás accesorios que le van a ayudar en esa parte, ¿verdad? Ese reforzamiento que es en la casa. Entonces, nosotros como Office Depot
Pues la idea es buscar eso, que el cliente sepa que somos la mejor opción, que tenemos variedad, tanto en precio, calidad, para toda la familia, y se pueda tener todo eso a mano, ¿verdad? Pues con nuestras tiendas en todo el área, pues nos da esa oportunidad de llegar a diferentes tipos de familias, desde la familia de una niña o un niño, o hasta los que tienen 2 o 3 niños, ¿verdad? Entonces tenemos toda esa gama de artículos que le permitan a ellos pues tener esa formación y ese espacio especial para sentirse motivados todo el año a lograr sus metas en ese caso. Muchísimas gracias. Ninguna familia nace aprendida en cómo navegar esto de una entrada a clases y sostenerla durante todo el año, que eso es algo trascendental. Para eso también tenemos entonces el apoyo de la psicología educativa, que nos va a ayudar a amarrar esta importancia de lo que hablábamos anteriormente de las familias en este proceso, y que pasa por todo, pasa por estar listos con todos los implementos necesarios, por la alimentación, por el acompañamiento de estudio, pero también por lo que está sucediendo en el hogar. Sí. Joana, tal vez si nos comenta. Bueno, yo creo que hoy queda muy claro que son muchos agentes los que están involucrados en este regreso a clases, ¿verdad? No es solo como pensar en el estudiantado y docentes, sino saber que detrás hay una familia, hay recursos materiales que se requieren para poder iniciar. Una de las cosas que más se conversan es retomar rutinas, porque vienen de un periodo donde a veces esto de las estructuras está un poco difuso, ¿verdad? Los chiquillos se acuestan tarde, se levantan tarde. Entonces también eso es un proceso de iniciación o de reiniciar rutinas, tanto para los chicos y chicas como para las propias familias, ¿verdad? Ya levantarnos más temprano, a hacer meriendas, a hacer desayunos, y eso implica un corre-corre diferente en la casa. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos también como personas adultas ser conscientes de que esto tiene que ser transitorio. O sea, no podemos pretender que de un día a otro ya el chiquito a las 5 de la mañana se levante, tome su desayuno, sino saber que esto va a ir paulatinamente mejorando, ¿verdad? La estructura. Tenemos por el otro lado a las personas docentes también preparándose dentro de las aulas, y creo que una de las cosas también muy importantes para el personal docente es tomar en cuenta la diversidad de familias y la diversidad de estudiantes con los que nos estamos topando, porque creo que ahora los colegas un poco hablaban del tema de lo importante que es la nutrición, pero bueno, para nadie es un secreto que no todas las familias tienen los recursos para poder nutrirse de la forma que se requiere, con las proteínas que se requieren para un sistema nervioso, ni tienen tampoco los recursos para poder adquirir todos sus suministros, ¿verdad? Entonces creo que para los docentes también eso es todo un reto, retomar las clases bajo esta consigna de la diversidad que nos vamos a encontrar en las escuelas. Cosas que son importantes. El espacio educativo no es solo para ir a aprender y no es solo para ir a recibir contenido, son los espacios en donde nuestros niños y niñas están creciendo. Son donde hacen su vida, conocen a sus amigos, conocen a sus amores también. Entonces se vuelve un espacio de desarrollo integral, que es algo fundamental en las familias. Abrirnos a la escucha. No solo preguntarle, que no sé si les ha pasado a ustedes como papás y mamás, el preguntarle cómo te fue en la escuela y que digan, bien, y punto. Eso es todo lo que sabemos de la escuela. A veces necesitamos empezar a demostrar genuinamente interés en qué vieron, en qué materia están conociendo, en mostrar interés en las cosas que ellos están experimentando, porque si no, entonces empezamos a ver el espacio educativo como algo ajeno a la dinámica del día a día. Entonces, para las familias, ¿qué es una recomendación? Cuando hay tarea, que no lo vean como el espacio de batalla, porque no sé, muchas mamás y papás cuando saben que tienen que hacer tarea es como emocionalmente ya están indispuestos, porque saben que van a ir a pelear. Hagamos una revisión emocionalmente, ¿qué me está generando ir y sentarme con mi hijo o hija a hacer una tarea? Si como mamá yo veo que no estoy disponible emocionalmente para sentarme a hacer la tarea matemática, mejor o hago una pausa y lo retomo después, o busco otra persona, mamá o hermano, que me puedan ayudar, porque tampoco podemos poner el vínculo afectivo amenazado por una tarea, ¿verdad? Yo creo que también eso es como muy importante. Ahora también el compañero hablaba un poco de los espacios. Cuando hablamos de rutinas es muy importante también saber que existen espacios exclusivos para, ¿verdad? Que hay tiempos, hay días, hay espacios físicos que hacen que el niño o la niña sea
como más, les sea más fácil saber que es hora de llegar, sentarme, sacar mi cartuchera, cuáles son los utensilios que necesito para empezar. Porque a muchos chiquillos les pasa, se sientan y dicen, se me olvidó el lapicero, y se levantan. Se me olvidó el cuaderno, se levantan. Entonces eso dificulta también que la tarea sea más fluida. Entonces son cosas que podemos ir como trabajando ya desde los primeros días. Es un hábito, es decir, tenemos que hacerlo una y otra y otra y otra vez hasta que se instaure y ya el cuerpo fácilmente pueda fluir. Pero un poco eso es lo que hay que tomar en consideración al inicio, ¿verdad? Que saber que retomar ahora el curso electivo implica a muchas personas y también muchos procesos que pueden ser complejos, y por eso tenemos que tener un poquito también de compasión, ¿verdad? De compasión para iniciar, como con calma, con paciencia y con amor, creo que también. Ahora que tenemos ya una perspectiva de cada uno de ustedes, podemos retomar esa palabra que ahora decía Joana tan importante de las rutinas. Sí. ¿Y qué más rutina que cuando nos vamos a alimentar a hablar de meriendas? Porque no es agarrar uno como adulto responsable de la alimentación de nuestros hijos, no es nada más como llegar y decir, bueno, compro lo que me es más fácil. Hay que destinar todo un tiempo también para esas rutinas de qué van a llevar a la escuela, o bueno, también saber si de antemano están en una escuela con servicio de comedor para entonces ir equilibrando y saber qué brindarles para que ellos estén bien alimentados y no pierdan esa concentración. Y aquí don Francisco nos traía ejemplos de diferentes meriendas. No sé si podemos recorrerlos para después entre los demás armar el sí, rompecabezas. Y tiene toda la razón en relación con lo que usted comenta, porque muchos padres se estresan, ¿verdad? A la hora de pensar en la merienda, en qué le llevo, que le guste, qué compro, que sea nutritivo, que no esté cargado de ingredientes o alimentos que sean ultraprocesados, etc. Entonces genera un gran estrés y que el padre pues al final pues se vuelve loco, ¿verdad? La idea siempre es pues tratar de buscar una alimentación completa y balanceada. Completa quiere decir que incluya todos los grupos de alimentos, por ejemplo, carbohidratos o cereales, que incluya vegetales y frutas, que incluya proteína o alimentos de origen animal, y en poca cantidad grasas y azúcares, ¿verdad? Eso es como la regla general que desde el punto de vista nutricional, pues muchos trabajamos de esa forma. Sin embargo, existe una regla que se llama la regla de 3, que es una forma sencilla y práctica para que los padres de familia puedan seleccionar o hacer meriendas saludables. La idea es que de esos 3 grupos de alimentos que les voy a decir, por lo menos garanticen 2 de esos grupos de alimentos, pues, para que el niño pueda desarrollarse de la mejor forma posible en su periodo lectivo. El primer grupo son los alimentos energéticos, ¿verdad? Aquí lo que tratamos de buscar son alimentos que le brinden energía sostenible durante el día para poder hacer frente a todas las actividades normales que el niño tiene que desarrollar en escuela, etc. Energía sostenible para poder correr y para poder estudiar, etc. Dentro de estos alimentos energéticos pues encontramos grasas saludables, encontramos cierto tipo de carbohidratos. Cuando hablamos de carbohidratos, muchas personas pueden pensar en azúcar, pero acá hay que tratar de buscar aquellos carbohidratos, por ejemplo, cereales integrales, como pan integral, etc., que no solamente da sensación de llenura, sino que también brinda esa energía para poder llevar a cabo todas las actividades. El segundo grupo importante son los alimentos protectores, ¿verdad? Y ahí entran todas las vitaminas, todos los minerales y antioxidantes. Entonces hablamos de vitaminas, hablamos de minerales, antioxidantes, y obviamente vamos a pensar en frutas y vegetales. Y podemos pensar en grasas saludables que están presentes, por ejemplo, en semillas, ¿verdad? Como almendras, como el maní, etc. Entonces ya llevamos 2 grupos de alimentos importantes que debemos incorporar, que forman parte de esa regla de 3. Y por último tenemos los alimentos constructores, ¿verdad? Que en este caso pues sería las proteínas. Proteína que encontramos proteína de origen animal, como la carne, como el huevo, como la leche, como el yogur, o alimentos de origen vegetal, que podemos incluir pues el arroz, los frijoles, los garbanzos, las lentejas. Estos son importantes porque necesitamos esa proteína para huesos, para músculos,
para que el niño pueda correr, para que pueda crecer sus músculos de forma correcta y de esta forma pues desarrollar todas las actividades normales. Entonces vemos que son 3 grupos de alimentos o la regla de 3 es de 3 grupos, entonces seleccionamos 2 y ya con al menos esos 2 ya podemos pensar en que el niño está recibiendo una alimentación, una merienda, un desayuno adecuado. Y aquí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Tenemos ejemplos que van para niños desde 5 a 7 años, que son las que vienen en las loncheras, y de 7 hasta 11 años, que son las que vienen en los platos. En cada una de ellas pues encontramos algún tipo de cereal, que puede ser, por ejemplo, en la rosada. Vemos un pan pita, adentro tiene aguacate, tiene algún tipo de embutido saludable. Encontramos frutas, que en este caso pues hay mandarina. Incorporamos un lácteo, ¿verdad? No es cualquier tipo de alimento que tenemos que buscar tratar de buscar algún lácteo que quizás, no sé si Luis conoce, pero ahí existe un reglamento que se llama el Reglamento de Sodas Escolares del Ministerio de Educación Pública. Entonces, es importante seleccionar aquellos lácteos o aquellos alimentos empacados que cumplen con el decreto de sodas escolares. Acá, todas las opciones que tenemos cumplen con el decreto de sodas escolares. Eso quiere decir que este tipo de productos que vemos acá cumplen con una cantidad correcta de azúcar añadida, cumplen con una cantidad correcta de calorías, de grasa, de sodio, y de esta forma los padres pueden asegurar que con este tipo de productos están cumpliendo con el decreto y están brindándole al niño nutrientes importantes para su crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Y después, bueno, en esta otra tenemos una tortilla con vegetales, que hay zanahoria rallada, etcétera, tiene queso, tenemos la fruta, que es importante como un alimento protector, tenemos el yogur, que acá es importante por la fuente de proteína, ¿verdad? El queso también es un alimento fuente de proteína, pero el yogur en este caso, y yo siempre hablo mucho del yogur, pues es uno de los alimentos que más me gustan, porque es un alimento que es considerado un alimento fermentado y que puede llegar a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, como hipertensión, como enfermedades respiratorias. Entonces, sí, una de las características importantes de los yogurts es el aporte de probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que ejercen un efecto positivo en la salud de las personas. Normalmente un probiótico viene a funcionar como un nutriente, un microorganismo que puede llegar a proteger el sistema inmunológico. Entonces, imagínense un niño que entra a la escuela. Yo creo que los que tienen los que tienen hijos, se han dado cuenta que ingresan a la escuela y el niño se enferma, el niño tiene diarrea, el niño tiene problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque está en grupo, juegan, hay contacto. Y por eso es importante que los padres traten de velar por alimentos o nutrientes que les ayuden a proteger el sistema inmunológico. En este caso, pues el yogur es un alimento sumamente importante. Como les decía, a mí me encanta el yogur porque precisamente es un alimento fermentado que previene enfermedades crónicas no transmisibles. Y algo que me duele es que, por ejemplo, hay un estudio que se llama el estudio LELANS, que es el estudio latinoamericano de nutrición, donde se incorporaron varios países de Latinoamérica, aproximadamente 7, y me dolió en el alma porque Costa Rica es el país que menos yogur consume de todos los países que participaron en la actividad. Y lo digo porque es considerado un alimento que puede llegar a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y los costarricenses no estamos consumiendo yogur. Entonces, qué importante es tratar de empezar a inculcar hábitos de alimentación correctos y adecuados para que el niño adquiera alimentos que los proteja para el futuro, como por ejemplo el yogur, ¿verdad? Y pues además hay otras opciones ya un poquito con tamaños un poquito mayor para niños más grandecitos de 5 a 7 años, también que cumplen con esta regla de 3 que le acabo de mencionar. Tenemos carbohidratos a través del pan integral, tenemos queso, tenemos vegetales dentro del sándwich, tenemos frutas que nos aportan vitaminas y minerales, tenemos un frescoleche, ¿verdad? Que mucha gente piensa que el frescoleche tiene una alta cantidad de azúcar y calza perfectamente con el decreto de sodas estudiantiles, entonces calza súper bien. Y del otro lado, pues también tenemos otras alternativas, ¿verdad? Tratemos de buscar aquellos alimentos empacados que tienen o baja cantidad de azúcar añadido o nula cantidad de azúcar añadido para no inculcar hábitos o modificar un poco el hábito del consumo de azúcar en las personas y evitar problemas de sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Entonces, en este sentido, estos son diferentes tipos de opciones que podemos incorporar en la alimentación de los niños, que son rápidas, son prácticas y que estoy casi seguro que los padres lo pueden preparar sin ningún tipo de problema. No hay nada difícil de conseguir en el mercado, por lo tanto, podemos variar las frutas, un día naranja, un día fresas, un día melón,
etcétera, para darle un poco de variedad a la alimentación de los niños. Pero estas son alternativas que podemos utilizar perfectamente en la alimentación de los niños. Ahora veía a Joana tomar nota, pero también se me ocurría Yo también algo. la vi. Pero también se me ocurría algo que me parece también importante, y es que ahora don Francisco hablaba de la diferencia de edades y también ser conscientes de la alimentación según la edad, pero también creo que es algo que como familias debemos ser conscientes de las diferentes edades de los miembros de la familia, de los miembros del hogar, incluso de las personas que están alrededor en el barrio. Ahora también Luis hablaba de la importancia de las comunidades. ¿Cómo es esto como familia también respetar los procesos y las edades que tienen las diferentes personas que conforman el hogar a la hora de establecer esas dinámicas, esas rutinas? Que de nuevo, esto es un reto bastante grande, ¿verdad? Porque en algunas familias, y las familias lo cuentan, es como un restaurante, hay que hacer menú para uno, menú para el otro, y esto se vuelve a veces inmanejable. Creo que también algo de lo que hablaba Francisco, importante es como la variedad de los alimentos, mostrar variedad. Y con los niños y niñas es muy, muy valioso la exposición a diferentes alimentos, porque si a priori me dicen, no, es que no me gustan las uvas, entonces como mamá no le compro uvas. Claro, ¿cuál es el problema? Que empezamos entonces a limitar y limitar las experiencias alimenticias. Entonces, parte de lo que también es muy importante es esto. Aunque de pronto no lo ha probado, mandarles un día uvas, ¿sí? O mandarles un día brócolis, o mandarles un día zanahoria, porque incluso dentro de los mismos grupos, ellos empiezan a notar diferentes alimentos y los chiquillos se van compartiendo. Entonces, también creo que es una forma de socializar a través de la alimentación. Total. ¿Qué es también muy valioso? Esto que decías vos, Ire, con respecto a los momentos del desarrollo, ¿verdad? Para nadie es un secreto que en estos primeros años de vida, 6 años de vida, es sumamente valioso lo que están consumiendo porque es la materia prima de su organismo, de su desarrollo. Entonces, obviamente los chicos, si le ponen un alimento procesado, una bolsita de snacks, le va a saber más, es más palativo, es más sabroso comerse eso que comerse una zanahoria rallada, como decías vos, ¿verdad? Sí. Pero ahí es la persona adulta responsable la que necesita tomar decisión de qué es lo que le puedo ofrecer a mis chicos. Y yo entiendo también como psicóloga, porque uno lo ve en consulta, que las mamás y los papás estamos también muy atareados con el tema laboral. Ahora, para sostener un hogar, los dos tienen que salir a trabajar. Pero no podemos dejar de lado que lo que es nutrición, lo que es el sueño, lo que es actividad física, son pilares para el desarrollo. Entonces, creo que también el tener hijos e hijas cuando ingresan al ciclo escolar, es un reto, y es un reto con el que necesitamos de aprender a lidiar. Familia extendida, yo creo que también ahí podemos trabajar como con familia extendida, con redes que nos podamos apoyar. Rutinas, si de pronto yo sé que en el día a día a mí se me es difícil hacer meriendas, bueno, pues trabajo semanalmente, tener cosas ya preparadas que me impliquen solo alistar y que se lleven. ¿Verdad? Hay cositas que uno puede ir como trabajando de antemano para ir resolviendo esto y que no se vuelva una crisis, y conflictos, porque al final esto muchas veces se traduce en conflictos y en los pleitos de las mañanas y en los pleitos en las tardes cuando vuelven con la merienda sin comérsela, ¿verdad? Entonces, creo que ahí hay cositas que uno puede ir sorteando y tratando de apoyarse como en diferentes elementos. Sí. Me devuelvo un poco a lo que habíamos hablado de las edades para hablar ahora también de los elementos escolares y los diferentes implementos que necesito, porque como papá, y si vamos a tener esos espacios de estudio que tanto don Esteban como Joana hablaban de la importancia de tener esos espacios dentro de la casa, no es el mismo espacio educativo, aunque muchas veces sí lo comparten, el chico que está en preescolar con alguien que está en un segundo o tercer grado, no son las mismas necesidades educativas. Entonces, ¿qué buscarles para que no solo en el centro educativo tengan todo lo necesario, porque cada educador sabe lo que necesita según edad, pero cuando lleguen a las casas hay chicos de diferentes edades que muchas veces comparten ese espacio educativo, ¿qué deberíamos garantizarnos de tenerles según las diferentes edades que también podemos encontrar en... Claro, eso es muy importante. Primero, pues, cuando recibimos a nuestros clientes en los locales y con una lista larga donde viene la niña de primaria, secundaria, viene el universitario, que es el hermano más grande, o viene el colegial, pues son listas totalmente diferentes. Entonces tenemos pues nuestros expertos, ¿verdad? Nuestros chicos de rojo, que llamamos así,
y los abordan a cada uno de ellos. Entonces vienen con su lista y empezamos a buscar pues lo que realmente necesitan. Nos damos cuenta que las listas pues son muy diferentes. Yo tengo en la empresa más de 21 años trabajando para Office Depot y los años pues han cambiado y ahora todo es muy diferente. Entonces, primero empezamos por esa parte. ¿Qué es lo que necesita cada uno con respecto al colegio privado, que muchas veces es muy diferente la lista, o el sistema educativo público, ¿verdad? Que también varía bastante? Entonces, tratamos de incorporar en nuestros productos diferentes o variedad dependiendo de cada uno de ellos. Ahí empezamos pues con la lista, lo llevamos, lo explicamos y ahí pues llevan la parte que necesitan para su día a día en la escuela o en el colegio. Después también hay clientes o personas que llegan buscando, ok, mi hijo necesita su cartuchera para el aula y para la casa. Porque pasa mucho que llegan a la casa, y creo que a todos nos pasa, los que tenemos hijos, y la cartuchera, no, la dejé en el aula. Y el folder, no, también lo dejé. Entonces siempre es importante tener esa parte donde tengan sus utensilios para la escuela y para la casa. Porque es parte del espacio que hablaba, así, de tener su espacio cada uno. Pues, si hay posibilidades en el hogar de tener un espacio para cada uno de ellos, pues perfecto, pero muchas veces tienen que compartir ese espacio. Entonces, sí es importante pues, que tengan sus lápices, estos son sus lápices, sus cartucheras, estos son sus libretas, sus agendas. En muchos lugares hay que tener su pizarra, pero la ocupa el de primero, la ocupa el de cuarto, quinto, lo ocupa el colegial. Entonces, tratamos como de a esos clientes que llegan buscando soluciones, muchas veces para dar lo mejor a sus hijos, según sus capacidades económicas también. Tenemos, en realidad este año, casi un año que queremos apoyar más a todo el tipo de clientes, desde el que busca su cuaderno de pasta dura o al cuaderno que busca el de colores, pero darles que se sientan parte de nosotros. Entonces, aprovechamos esas listas, buscamos lo que necesitan y que se lleven lo mejor para cada uno de sus hijos, independientemente de si es escuela pública o es escuela privada, ¿verdad? Entonces, tratamos siempre como de enfocar eso, en que tengan ese espacio para cada uno de ellos, que se sientan motivados y felices de tener sus accesorios y que cada uno de sus hijos, ya llámese, como repito, escuela, colegio o universitario, pues tengan ese espacio, ¿verdad? Entonces, ese es muy, para mis compañeros o los de rojo, como les llamamos, es muy importante que tengan ese conocimiento, porque no es lo mismo que lleva el universitario o que lleva el colegial al que lleva el de primaria. Entonces el cuaderno que sea el que más se le agrade, y para eso estamos especializados en que se lleve lo mejor, y pensando también en esos espacios de estudio, y que la motivación que creo que a todos nos ha pasado del primer día llegar con nuestra mochila nueva y nuestros cuadernos y llegamos donde el compañerito, es que este es mío, es de tal carro, o estos son de las muñequitas, o el de la película o la fábula que nos gusta, o la que está de moda, que dure en esos tiempos. Y creo que Joana, la psicóloga, ahí ella puede ver más el tema, porque a veces pasa eso y uno los ve cuando llega ese día o pasan los meses y llega un papá con el hijo, no, es que vine a buscar tal cuaderno, y ya el hijo no llega con la misma motivación, ¿verdad? Entonces, buscamos como eso, de que ellos se sientan desde el día uno acompañados pues con nosotros, que somos los que le ayudamos con esa lista, y que también tengan también esa apertura, o mami, que sepan que en el año también vamos a seguir apoyándolos, porque el regreso a clases, como decíamos ahora antes de empezar con esto, es de todo el año. Tenemos que seguir en la constante. Y pues nosotros como empresa siempre tenemos el cuaderno que se acabó y que ahora ocupo otra vez el cuaderno. No, aquí lo tenemos. Que siempre ocupamos lápices, que siempre se pierde el borrador, que se pierde la goma, sí, que le compramos la flauta y la flauta ya no aparece. Entonces siempre tenemos ese producto que, aunque dice la gente, es que la flauta la venden solo en enero. No, la flauta la vendemos todo el año, porque sabemos que puede pasar eso, más con los chicos, que van a desaparecer en algún momento. Entonces, esa es como la línea, de que los chicos sepan que tenemos tanto para ir motivados a clases, como para llegar motivados a estudiar a la casa. Y cerramos esta segunda ronda, por así decirlo, con la parte educativa, que es tan importante. Ustedes tienen personal capacitado que sabe perfectamente eso de lo que hablábamos, de las diferentes edades y los procesos que llevan
cognitivamente y según su desarrollo, y según eso se asignan tareas, pero en los hogares no necesariamente se conoce de eso. Entonces, tal vez cómo ir guiando a las familias con esto. Bueno, sí, efectivamente, el docente, propiamente estamos hablando de primaria, ¿verdad? O como le decía el compañero, o de preescolar, primera infancia, están totalmente capacitados para poder tener esa población, ¿verdad? Pero aquí hay que hacer alianzas. ¿Con quién? Como les decía anteriormente, con la familia. Esto es un proceso en donde el docente tiene a cargo aproximadamente 25 estudiantes, ¿verdad? 25 estudiantes que, como lo decía la compañera, es un reto. Es un reto propiamente, ¿verdad? Del docente el prepararse y tener en cuenta, ¿verdad? Que tenemos 25 niños con diferentes situaciones, con diferentes dinámicas y propiamente como docentes, tanto en formación y ya estando en las aulas escolares costarricenses, tanto público como privado, tienen esa gran responsabilidad de poder desarrollar ciertas estrategias, ciertas dinámicas, ciertas acciones que tienen que estar acordes a la edad. Lo decía la compañera ahora, Joana, que propiamente el niño y tanto el docente tiene que estar estableciendo esos encuentros educativos. Y el gran reto es ver cómo podemos nosotros tener esa animación, podemos decirle, o esa línea de entusiasmo para todo el año. ¿En qué? En la parte académica, propiamente, en la parte de vínculo de los niños también, y desarrollar ese espacio de poder comprender tanto a ese niño o a esa niña como a la familia para poder darles ese apoyo. Por eso les digo las alianzas. Esa alianza que tiene que estar muy, muy encaminada desde el primer día de clases con los niños, el docente posicionándose como docente, teniendo ese acercamiento con los niños y las niñas. Y bueno, voy a hablar un poco también de esa primera reunión de padres, ¿verdad? Ese vínculo también que tiene que estar con este docente. La mayoría a veces de docentes tienen ese miedo, ese acercamiento, ¿verdad? Porque son 25 familias, hablemos de 25 estudiantes, son 25 familias en donde las 25 familias tienen diferentes dinámicas, tienen diferentes acciones. La compañera Joana tocó también de diferentes contextos también. Entonces todo eso engloba al reto del docente. Y el padre también tiene que comprender ese gran reto al tener diferentes estudiantes. Entonces, ¿qué puede provocar acá? Ese acercamiento en donde estemos propiamente, y digo estemos porque yo también, ¿verdad? Estoy en las aulas escolares, estar con ellos y acompañando a este padre de familia, a este docente, ese mutuo acuerdo. Entonces sí es importante, ¿verdad?, hacer esas alianzas. Ahora hablemos también de algo que es importante en la dinámica y yo creo que en donde todos ustedes pueden participar bastante, que es en ese momento de las tareas, que es cuando ya se sale del centro educativo, se llega al hogar a seguir en este proceso de aprendizaje. Y aquí vamos haciéndolo de forma orgánica. Yo creo que todos tenemos que hablar desde la parte educativa, de psicología, desde si qué tan válido es alguna meriendita mientras estás haciendo tareas o estudiando y también los implementos necesarios para esa tarea. Así Buenísimo. que... Bueno, uno de los grandes retos de los padres de familia, ¿verdad?, son estas tareas, ¿verdad? ¿Qué tan complejo también puede ser la tarea? ¿Por qué? Porque como tenemos diferentes contextos también, podemos ver que hay un contexto en donde tenemos la presencia del padre o la madre de familia que están escolarizados, vamos a decirlo de esa forma, y hay otros que no están tan escolarizados y necesitan también ese apoyo.
Entonces, ¿qué es lo que se busca acá y que el docente propiamente esté realizando con esto? Que las tareas sean realizables por los niños, que los niños puedan desarrollar esas tareas y puedan implementarse por ellos. Ellos mismos las van a realizar. Y muy importante también es tener ese calendario visible, vamos a llamarlo de esa forma. Tener espacios, como lo hablaban ustedes anteriormente, en donde el niño pueda hacer la tarea, hablemos de físico, pero también tener una rutina. Y esa rutina que nosotros como educadores también estamos desarrollando en el vínculo con la familia, que también la familia tenga ese espacio de organización. ¿Cómo? Que se pueda desarrollar de una forma donde, bueno, el lunes estamos hablando de un segundo ciclo, salís a tal hora, pero las tareas tienen diferentes fechas de entrega. Entonces, para este día, de este día a este día, tenés que hacer ciertas partes de la tarea, depende, ¿verdad?, del ciclo, porque si estamos hablando de un primer ciclo, propiamente va a necesitar esa ayuda. Pero si hablamos de un segundo ciclo, vamos también dando herramientas y el docente busca dar esas herramientas a los padres de familia para que ellos puedan hacerla solos, la tarea. Pero es importante y que lo que se busca en este espacio, también desde el reglamento de evaluación y todas las directrices del MED, es que estas tareas sean propiamente realizables por el estudiante. Tal vez ahí me gustaría agregar que esto es muy importante porque es el indicador que tiene la persona docente para saber qué tanto se comprendió o no el contenido que están trabajando en el aula. ¿Qué es lo que pasa cuando mamá o papá son quienes hacen la tarea? Al final el docente asume que ya este contenido está visto y yo continúo, ¿verdad? Y quien sale afectada es la persona estudiante. Creo que ahora que estábamos hablando como del tema de materiales, hay mucha disponibilidad de recursos. Por ejemplo, estas pizarritas que son como de planificadores. Si son chicos pequeños, podemos usar mucho claves visuales. O incluso en colegios se puede utilizar planificadores para que también ellos vayan gestionando la forma de ir haciendo sus tareas y organizando su tiempo. Tal vez también importante, no es necesario que papá o mamá sepan todo lo que están viendo, ¿verdad? Yo creo que es muy válido decir, yo de esta materia no me acuerdo, yo de esto no sé. Pero ahí es donde Luis hablaba del tema de comunicarse con los docentes, ¿verdad? El poder decirle, profe, es que vieras que no estoy entendiendo qué es lo que María tiene que hacer, ¿verdad? Tener como esa comunicación yo creo que también es muy válida porque el papel de mamá y papá es acompañar en el proceso, que si no tiene la famosa cartulina, saber que necesita materiales para poder sentarse y estudiar. Lo del espacio, bueno, que haya un espacio donde yo sé que está el cuaderno de español, el libro que voy a ocupar para la tarea y los lápices con punta, porque si no duran 1000 horas buscando hacerle punta a los lápices. ¿Verdad? El rol de mamá y papá es ese, de pronto darle las herramientas que necesitan para que ellos mismos vayan gestionando y haciendo sus tareas. Si de pronto vemos que está como dándole mucha vuelta y no está haciendo la tarea, ok, sentarme y decir, mira, Francisco, ¿qué ocupas? ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Cuál es la meta? ¿Verdad? Un poco trabajar, nosotros le llamamos metacognitivamente, como preguntas que el niño o la niña tiene que responder para saber qué es lo que tiene que hacer para cumplir la meta que la maestra o el maestro está esperando. ¿Verdad? Un poco ahí es como el rol que tenemos que tener dentro de la... En esa parte de las famosas tareas de última hora, que realmente no son de última hora. O sea, el profesor, el teacher, la niña, como decíamos nosotros, ¿verdad? Pues manda su comunicado en algunas escuelas privadas ahora pues tienen aplicaciones y plataformas, sí. Es mucho más sencillo, el padre está más informado y mira, fulanita, te pidieron una cartulina, ok, paso y la compro. Ajá. Pero en la escuela pública pues todavía se apunta, creo, el cuadernito y se anota. Pasó el fin de semana, muy bonito, el niño jugó viernes, sábado, domingo, llega el domingo a las 9 de la noche, está ya los padres descansando y se despierta el niño, ocupo algo, que todos hemos visto el reel o el video donde sale el niño que se despierta la cartulina o el sistema solar. Tenemos, eso es domingo y es para lunes. Entonces, lo vivimos mucho, es muy, llamémosle, jocoso ver a los clientes a las 8:30 de la noche en short, las chiquitos en pijama, con sus pantuflas, con su gorrito. Es que ocupamos una cartulina, el ejemplo de la cartulina, o ocupamos imprimir estas copias, ocupamos encuadernar este trabajo,
Han llegado que estaban haciendo un trabajo y la computadora se les dañó. Claro. Sí. Y ocupo ver cómo hago para sacar la información y ocupo un computador nuevo. Entonces, todo eso es un diario vivir que pasa muy a menudo. El ocupo témperas, ocupo un cuadernito, me pidieron la famosa flauta que nunca falta. Entonces, parte de eso es lo que se busca, ¿verdad? Ese acompañamiento que va desde, sabemos que el padre de familia pues trabaja todos los días, Sí. llega tarde a la casa y a veces uno como padre también necesita que el hijo esté como más, que colabore un poco más en ese sentido, ¿verdad? Sabemos que es parte de la madurez, que eso lo debe saber mucho mejor Johanna, que ellos van creciendo, pero a veces uno como padre también tiene que entender un poquito, pero que te digan a las 9 de la noche, ocupo esto, es como eso lo complicado. Entonces uno lo vive muy en carne propia, ¿verdad? Porque llegan los clientes y a veces uno los ve y llegan, faltan 2 minutos para las 9 de la noche que estamos cerrando una de nuestras tiendas y ábrame por favor, es que necesito esto urgentemente, y uno, que pase, no, gracias, que es que de verdad es que y ya le pega su La regañada regañada. al pobre niño y él más dormido, pero es parte de eso, es parte de ese crecimiento que uno va como padre, que a veces uno se enoja, más sin embargo creo que todos cuando fuimos niños nos pasó y es parte del crecer, ¿verdad? Claro. Hay tal vez algo que me gustaría también agregar mucho de la parte de la psicología. Uno también como papá tiene que tener cuidado qué cosas refuerza, ¿verdad? ¿Qué conductas refuerza? Porque yo sé que esto es muy jocoso, sin embargo, si esta es la tónica, ¿cuál es la idea que estamos instaurando? Claro. Mi papá resuelve a última hora, Claro. ¿verdad? Mi mamá resuelve a las 10 de la noche y ve dónde saca las copias. Entonces, la capacidad de gestión que estamos trabajando en esos niños queda muy desaparecida. Yo no digo que le digamos que no como a portas, ¿verdad? Pero yo puedo hablar con mi hijo y mi hija, por esta vez vamos a salir en carreras a sacar las copias. Sin embargo, la próxima vez vas a tener que asumir las consecuencias. ¿Qué es la consecuencia? Bueno, hablar con la maestra y decir, profe, se me olvidó, no pude sacar las copias, bájeme los puntos, pero yo mañana lo puedo entregar, ¿verdad? También ahí estamos trabajando un tema de desarrollo, estamos generando también autonomía y capacidad, exacto, responsabilidad. Claro. Entonces, a ver, el tema es esto, obviamente, la capacidad de autonomía de los niños va conforme van creciendo. Entonces, al inicio como familias podemos acompañarles y ayudarles a resolver, pero también tener en cuenta que si siempre somos la persona que resuelve, les estamos exonerando de muchas cosas, ¿verdad? Y ahí es donde después tenemos adolescentes y adultos que les cuesta gestionar y resolver y planificar, que creo que ese siempre es un tema, el tema de planificar a futuro, con tiempo, ¿verdad? Yo creo que por ahí también hay que valorar hasta qué punto hacer este tipo de cosas puede como afectar el desarrollo de nuestros chicos. No, y algo también importante que quería aportar en relación con el tema de las meriendas, con el tema de las tareas que estábamos hablando, es que no podemos hacer una tarea con hambre. Ah, sí. ¿Verdad? Total. Entonces, imagínense a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, después de un día lectivo fuerte, actividad física, hay que hacer una tarea, porque hay que entregarla para el día siguiente y hay que pensar en que hay que comer, ¿verdad? Hay que buscar algo saludable, ¿verdad? La regla habla de que tenemos que tratar de buscar algo saludable, que sea nutritivo, con una densidad de vitaminas y minerales importantes, ¿verdad? Eso es lo que teóricamente pues tratamos de buscar, pero acá algo que ha crecido últimamente es la importancia de no satanizar los alimentos, ¿verdad? Sino tratar que puedo tener un gustito un día, sí lo puedo tener, pero tratar siempre de buscar alimentos 100% saludables, como una fruta, como un vegetal, un batido, algo que hemos hablado, el tema de la hidratación, que es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, si no tengo la energía, si no tengo los nutrientes importantes para poder hacer esa tarea, pues va a ser bastante difícil. Entonces, y algo importante también que quería comentar de lo que hablamos al inicio, es el ejemplo que los padres pueden inculcar en sus hijos, ¿verdad? Los hijos son lo que ven de sus padres. Sí. Si sus padres comen alimentos inadecuados, comida rápida, altas en grasa, altos en azúcares, es lo que ellos van a consumir en ese momento y eso va a impactar de manera negativa la vida a futuro de esos niños. Entonces, algo importante de los padres es que sean ejemplo, ¿verdad? En su alimentación, ejemplo de vida, para que tengan niños sanos y a futuro pues adolescentes y
y adultos saludables también. Otra cosa también con esto de las tareas y la alimentación que me parece fundamental y que se ve mucho en consulta es cuando se utiliza la comida como premio de las tareas, ¿verdad? Y bueno, si usted hace esto, vamos y le compro un helado. También yo creo que ahí, bueno, creo que Francisco podría hablarnos más de esto, pero creo que también ahí hay que tener mucho cuidado de asociar una cosa con la otra, porque después ya en la vida, en el desarrollo, persona adulta, empezamos a asociar nuestros estados emocionales y la forma de regularlos con el tema de la comida, claro, ¿verdad? Entonces también creo que ahí es una de las cosas que tenemos que aprender y como a sopesar. Y eso va de la mano mucho con educación. Sí. Para mí es sumamente importante educar a los padres, a los niños, para que entiendan qué de esos alimentos inadecuados y qué de esos alimentos adecuados, qué nutrientes o qué sustancias me van a generar un efecto en la salud. Si el niño entiende que las frutas tienen vitaminas, que tienen minerales, que tienen fibra, que tienen agua, y que eso me va a impactar de manera positiva en la vida, excelente. Y también le explicamos a los niños y a los padres que ese alimento que le estoy dando, o ese alimento que compré en tal lugar, tiene grasa, que grasas inadecuadas, tiene alta cantidad de azúcar, y que eso me va a provocar sobrepeso, obesidad, caries dental, etc. Yo creo que el niño, cuando entiende de manera correcta, con una explicación adecuada, pues va a buscar una selección más objetiva que le puede impactar la vida al futuro, ¿verdad? Y no es decir que esto es malo, como les decía ahorita. Sí, moralizarla. Sí, exacto, sí. Sino más bien explicarles, porque a veces tenemos niños estresados porque se comieron un helado, o porque comieron un confite, y porque me va a ver mi papá, porque me va a ver la mamá, o etcétera. Y hay que explicar que hay momentos de la vida que se pueden hacer, pero no todos los días ni en cualquier momento, sino que explicar cuál es el efecto negativo que puede generar en la salud. Ahora me gustaría hablar, porque también como familias a veces no sabemos detectar cuándo algo no va bien en el rendimiento de los hijos. Los educadores se percatan, tal vez después los que tienen tal vez una mayor posibilidad económica buscan psicología aparte o el recurso de un psicólogo dentro del centro educativo. Pero también yo creo que es eso, es cómo detectar cuando hay algún problema que tal vez puede reportarlo el docente directamente si tiene esa buena relación, ya sea un problema académico, un problema de alimentación, un problema... yo creo que aquí ustedes cuatro pueden desde cada área ver dónde puede haber problemas en ello. ¿Qué debería yo estar pendiente? Como adulto responsable, muchas veces no es el papá o la mamá, pero puede ser la tía que cuida, el abuelo que cuida, un hermano mayor que acompaña. ¿Cómo ir viendo esto como adultos responsables que somos? Bueno, desde la parte como educador, ¿verdad? O los educadores, esa comunicación es sumamente importante desde el espacio, como les decía anteriormente, esa primera reunión, marcar pautas, ¿verdad? ¿Cómo? El docente tiene una agenda, lo vamos a llamar de esa forma, en donde hay ciertos momentos en donde voy a entrar un poco aquí a las pruebas, donde están esas pruebas, y una de las alarmas que puede ser es si propiamente el docente ve que no ingresan tareas, no están llegando ese espacio donde el estudiante no está entregando o llega porque le podemos llamar las tareas que ya están establecidas propiamente en el cuaderno de comunicaciones o en la libreta, ¿verdad? Como sea la escuela como lo tenga, o las tareas cortas. ¿Cuál es una de las acciones que puede visualizar aquí el docente y que el padre también puede verlo en las tareas cortas? Si el niño no lleva esto, el docente puede comunicarle al padre de familia. Pero ¿cómo el padre de familia se va a dar cuenta? También en estos espacios que si no se reúnen a hacer una pequeña tarea o ve que el niño está teniendo unos espacios de ocio mayores a sus responsabilidades, ¿verdad? Aquí es una alerta para el padre de familia. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo en el centro educativo? Hablemoslo, ¿verdad? De un centro educativo público. Cuando el privado tiene ya también un espacio, en algunos centros privados tienen el espacio de hacer las tareas. Entonces, ahí hay una comunicación más fluida. Pero si hablamos del público, entonces aquí el padre de familia tiene que estar alerta en ver si el niño no está ejecutando ciertas acciones. Y voy a las pruebas. Si veo una prueba que está baja, una prueba escrita, aquí también es otra alerta. Si está totalmente alcanzando los criterios,
¿verdad? Propiamente que se están evaluando. Entonces, como mi premisa, comunicación totalmente con la familia, desde el docente y la familia. O sea, esto, y se los comento a mis estudiantes en formación, esto es un acompañamiento, podemos decir 50 y 50. No solo la escuela educa, ¿verdad? Sino que la familia apoya. Y esto es muy importante que también interioricen las familias. Las familias tienen que estar ahí pendientes de su desarrollo, tanto cognitivo como emocional, del estudiante. Y en este caso y físico, ¿verdad? Alimenticio y físico. Sí, es que precisamente estaba pensando en eso, que en esas intervenciones iniciales que tiene la persona educadora junto con los padres de familia, qué interesante sería, no sé si lo hacen, como mostrarle a los padres cuáles son los problemas físicos que el niño puede presentar en caso de que exista una deficiencia de energía, una deficiencia de minerales, verá que el niño está pálido, que no se concentra, que no está creciendo de forma correcta, que puede estar generando eso. Si es un tema de alimentación, ¿verdad? Como para que los padres puedan estar atentos y tomar acciones en ese sentido. Yo sé que pues existen algunas limitaciones a veces en las familias en temas de recursos económicos, ¿verdad? En cuanto a alimentos, etcétera, y que eso puede dificultar obviamente la situación, pero es interesante pues que estos padres identifiquen desde el hogar, e inclusive también las personas educadoras identifiquen si el niño tiene algún problema físico, si no está creciendo bien, si está pálido, si no se concentra en clase, si pasa dormido, ¿verdad? Porque eso puede ser algo que nos puede indicar que el niño no está comiendo de forma correcta y que puede afectar obviamente su rendimiento académico. Sí, en el espacio, por ejemplo, hablando ya propiamente docente, ¿verdad? Nosotros y permanecemos 5 o 6 horas con los niños, en el caso, ¿verdad? Si es un horario tarde-mañana, ¿verdad? Y si es un horario ampliado, extendido, hasta las 3 de la tarde. Nosotros como educadores debemos de visualizar esas acciones, claro, ¿verdad? ¿Cómo? Con un tipo diagnóstico, pero a veces conocemos el diagnóstico como, o nosotros lo vivimos como un diagnóstico de una prueba escrita, ¿verdad? Que esos son como los primeros días de clases, pero va más allá ahora un diagnóstico porque psicomotor, ¿verdad? Ahora va más allá de esa parte también cognitiva. Entonces, ¿podemos nosotros desarrollar y visualizar? Claro que sí. Claro. Desde el momento que vemos si el niño no está saltando bien, claro, ya ahí estamos viendo no sale a jugar. Una dinámica no donde uno dice, ¿qué está pasando? Algo no. Y ahí es donde uno va a ir observando poco a poco. Claro. Sí. Y utiliza su bitácora, claro, ¿verdad? Para poder desarrollarlo. Bueno, de hecho yo les cuento una experiencia en una práctica dentro de un jardín de niños. Estaban los chicos reunidos y había una chiquita hablando de la novela que daban a las 12, una de estas novelas que dan a las 12 de medianoche. Esta chica entra a las 7 de la mañana, entonces yo lo que decía es, ¿cómo es posible que esta chiquita esté viendo una novela a las 12 de la noche y a las 5 de la mañana tiene que estar en pie para, ¿verdad? Entonces no solo hablamos de alimentación, hablamos también de rutinas de sueño que sí o sí están afectando el desarrollo de estos niños. Creo que así como llegan las familias todas emocionadas a inicio de año a comprar los útiles, además de hacer esta revisión de útiles, también hay que hacer como una revisión muy del componente emocional, ¿verdad? Así como alistamos el bulto, creo que también es sentarnos a tener estas conversaciones de cómo te estás sintiendo, qué te parece la docente, cómo estás con tus compañeros, qué cosas haces en el recreo, como que también haya una intención de mamá y papá de saber qué es lo que pasa en ese espacio, ¿verdad? Que no se sienta nada más como que la escuela es un lugar donde voy y deposito a mi hijo, y ya me lo devuelven con un título, sino que haya de verdad un interés genuino por parte de mamá y papá de qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces creo que también tener esos espacios de apertura a escuchar nos puede dar indicadores de si algo puede o no estar mal. A veces cuando los chicos empiezan con dolores de estómago, que no me quiero levantar, que no quiero ir, puede que realmente esté enfermo, pero puede también que hayan situaciones en la escuela que me están siendo muy aversivas y no sé cómo ponerlo en palabras. Entonces creo que también tener esa escucha es como importante. O, por ejemplo, nos pasó una vez en consulta con un chico que al inicio perdía la cartuchera. Entonces la mamá resolvía yéndole a comprar las cosas, pero era como algo muy constante. Ya después, en algún momento, era un iPad. De que se fueron dando cuenta, bueno, que había una situación de bullying que estaba atravesando este niño, pero solo se resolvía como la punta del iceberg, que es, le falta la cartuchera, le compro la cartuchera.
pero en el fondo la situación era más compleja que eso. Entonces creo que también es eso. Yo sé que en el día a día, por estar muy atareados con trabajo, perdemos de vista que también hay personitas que están ahí lidiando, ¿verdad?, con situaciones. Entonces creo que es una invitación a eso, como a la escucha, así como revisamos que lleve el uniforme de física y los cuadernos, sentarnos a ver cómo anda su cabecita, cómo andan emocionalmente, puede ser también muy valioso. Sí, en esa parte que hablábamos del ambiente o el área donde debo estudiar, pues también yo como padre tengo que tener mi espacio para acompañar a mi hijo, porque muchas veces sabemos que hay chicos, bueno, las generaciones han cambiado muchísimo, no es lo mismo hace 20 años los estudiantes a los de ahora, necesitan más acompañamiento de los padres, como decía Giovanna, tenemos que salir a trabajar 8 horas, 10 horas, volver a la casa, hacer los alimentos, que sean variados y que todos podamos alimentarnos y estar bien, y también sentarnos ese ratito con ellos. Entonces, qué difícil es tener al hijo pues con su escritorio, su silla ergonómica, pero el papá con un banquito. Pasaste 10 horas fuera de la casa y estás en un banquito y explicándole y estás en esto constante. Entonces creo que también es parte de eso, parte de que el hijo se sienta cómodo y que yo como padre también me sienta cómodo y tenga mis cositas para poder explicarle bien a él. Porque si ya estoy cansado de un día fuera de la casa trabajando, a estar incómodo explicándole, creo que también él como estudiante o como hijo se va a sentir incómodo de ver a mi papá y mal, ¿verdad? Y de mal humor. Yo creo que esa parte es importante. Lo que decía también Giovanna, me acuerdo una vez una situación, llega un cliente con una silla, la silla venía como con la tela rasgada, pero el cliente molesto, no, la silla está mal, ya nosotros la vimos, yo, señor, no se preocupe, vamos a cambiar la silla, puede ser que definitivamente sí. Era para el hijo, al mes vuelve con la silla con la misma situación. Yo me extrañé mucho, al final hablamos claro. con él, ya vemos un tema de qué está pasando, pero el señor viene y después vuelve él y me dice, no, mira, es que mi hijo estaba costándole mucho las materias y él no se daba cuenta y estaba rasgando. Entonces, es parte, ese acompañamiento uno como decía, es más sencillo nada más ir y buscar la silla nueva y cambiarla o ir a reclamar la garantía, pues como ser, pero no, es también eso, hay algo más. Entonces creo que nosotros siempre tratamos de entender toda esa parte y que ellos vean en uno pues un acompañamiento, ¿verdad? O los lápices mordidos, Claro. ¿verdad? Claro. También borrador, creo que son los lápices. indicadores que Sí. nos pueden decir Sí. que hay algo emocional que está pasando ahí de fondo. No, miras que, bueno, retomando un poco lo que decía Giovanna, y me gustó mucho, este acercamiento que hablan ustedes también de la familia, pero qué bonito visualizar también al padre de familia que llegue a la escuela, ¿verdad?, a preguntar sin cuestión de que dé ningún indicio de nada, sino como ese acercamiento, porque también podemos hablar de situaciones negativas, ¿verdad? Pero también podemos hablar de ese niño que tiene ese mérito también, ¿verdad?, positivo, que se está desarrollando y que el padre llegue a preguntar, que raro, a mí nunca me han llamado o algo, y por qué no puedo llegar yo también a preguntar al docente. Y ese acercamiento y que el docente, no todo es comunicación negativa. Exacto. Hablemos de esa comunicación positiva. Bueno, también. y qué dicha que lo mencionas, porque hay algo que también nos pasa mucho en consulta y es que nos damos cuenta que a veces estos chicos problemáticos que empiezan a descubrir que el componente de atención de su familia lo adquieren mediante estas conductas disruptivas. Claro, es decir, totalmente. mi mamá y mi papá no tienen chance para ir a las reuniones, no tienen chance para ir a la escuela, pero basta que mi maestra mande un recado de que estoy haciendo esto y aparece en la escuela. Claro. Y tengo atención. Entonces también eso es lo que hablábamos de reforzar conductas. No es lo que estamos buscando, pero indirectamente es lo que estamos diciendo. Te pongo atención solo cuando te portas mal. Exacto. Entonces también creo que ese elemento que estaba diciendo Luis es muy valioso. No solo focalizar atención cuando están sucediendo las cosas mal, sino también poner atención a lo que me hace muy feliz y veo que te hace muy feliz, ¿verdad? Como también señalarlo creo que es muy valioso. Sí. Y qué importante eso también, porque normalmente a veces no visualizamos cuando algo va bien o tendemos al tipo de premio-castigo que muchas veces se ve con comida, que tal vez no debería ser lo más Lo más correcto, ¿no? lo más correcto, pero es algo que sí se ve, ¿verdad?
Y tal vez aquí para reforzar un poco la parte nutricional con esos premios castigos, porque a veces, y yo creo que Joana lo decía, el ultraprocesado te sabe muy bien, pero no necesariamente es lo que más te va a nutrir. ¿Cómo Exacto. ir manejando eso también? Sí, claro, es real y a veces es práctico, ¿verdad? Para muchos padres que tienen un día muy ajetreado, tienen que correr con las tareas, tienen que trabajar, a veces es por temas de practicidad, pues buscan este tipo de alimentos que simplemente con la idea de que coman o que consuman algo, ¿verdad? Sin pensar en toda la parte nutricional, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es, como comentaba anteriormente, el tema de explicarle a los papás cuál es el impacto que tiene este tipo de alimentos en la salud de los niños, ¿verdad? La mayoría vienen hasta con 8 cucharaditas de azúcar, ¿verdad? Y eso es una densidad calórica sumamente altísima. Hay grupos hay alimentos que se consideran alimentos que tienen calorías vacías porque son alimentos alimentos ultraprocesados que solamente tienen azúcar como ingrediente principal y no tienen vitamina, no tienen minerales, etcétera. Y a veces no se dan cuenta de que, o se dan cuenta de que el niño empieza a aumentar de peso y que su capacidad o su rendimiento académico no es adecuado, ¿verdad? Porque no contiene los nutrientes importantes que le ayudan a la concentración, a la memoria, etcétera. Pero ellos a veces por practicidad pues buscan este tipo de alimentos. Aquí la idea es también pues tratar de buscar espacios con los padres de familia para poder enseñarles algo tan sencillo como es la lectura de etiquetas nutricionales, que eso es importante pues para que ellos se puedan entender qué significan 5 gramos de azúcar, 10 gramos de azúcar, traducido en cucharaditas, cuáles son aquellos nutrientes críticos desde el punto de vista nutricional que pueden afectar, por ejemplo, el tema de hipertensión arterial como es el sodio, ¿verdad? Entonces explicarles en ese sentido que tenemos que tratar de buscar alimentos que tengan menos de 140 miligramos de sodio por porción para este alimento no sea considerado alto en sodio y no impacte la salud de los niños. El tema de buscar alimentos que tengan una concentración importante de vitaminas y minerales, ¿verdad? Vitamina A, vitamina D, que son, por ejemplo, la vitamina D y el calcio importantísimo para los huesos, vitaminas de complejo B que ayudan también en la parte energética, zinc, nutrientes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. ¿Cómo identificar, por ejemplo, en una etiqueta nutricional? Normalmente en una etiqueta, al lado derecho de la etiqueta vemos un porcentaje. Ese es el porcentaje de valor diario, eso es más o menos cuánto tiene ese producto de esos nutrientes a nivel porcentual y de acuerdo a lo que mi cuerpo puede necesitar. Entonces, para que los padres tengan una guía, sería interesante pues que busquen aquellos alimentos en cuanto a vitaminas y minerales que tienen más de un 10% de ese porcentaje de valor diario. Si tienen más de un 10%, significa que el alimento es fuente de esa vitamina, de ese mineral, etc. Si tiene un 20%, pues es excelente fuente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, son ciertos tips importantes en lectura de etiquetas que podemos brindarle a los padres de familia para que ellos hagan una selección adecuada de estos alimentos, ¿verdad? Sí. Y hasta donde sea posible, pues también existe la opción de que los padres puedan preparar los alimentos en la casa. Un batido con frutas, ¿verdad? Con fruta fresca, natural, ¿verdad? Que ahí estamos brindándole pues todos los nutrientes que el niño necesita, y a diferencia de una inversión todavía económicamente mayor, utilizando un producto que tal vez viene empacado y que no tiene la densidad nutricional correcta. Buscar lácteos, por ejemplo, también, que es importante porque nos va a aportar vitaminas, proteína de alta calidad nutricional, nos está dando calcio para el crecimiento y desarrollo. Buscar esos alimentos, ¿verdad?, que son importantes desde el punto de vista nutricional, que me pueden nutrir, que pueden ayudar al niño y que, pues, que no les está haciendo mal para la vida. Entonces, son cosillas prácticas que se pueden utilizar. Tal vez, hay algo que me gustaría también hacer como observación, porque cuando solemos dar este tipo de charlas a familias, los papás terminan como con un peso aún mayor en sus hombros. ¡Qué estrés! Claro, pero también yo quisiera como hacerles ver que esto es una lucha contra gigantes, ¿verdad? Esto no es casual que esté sucediendo en el mundo. No es casual que cuando usted va para su casa se encuentre tanta cantidad de restaurantes de comida rápida. Estamos dentro de un sistema donde dicen el tiempo es oro. Entonces mi tiempo es trabajar y lo de la comida ahí lo resuelvo con una hamburguesilla. Exacto. Entonces, esto no es una cuestión individual, es un tema que socialmente estamos viviendo, es una problemática social. Entonces, cuando Francisco dice sacar el tiempito para hacer y preparar estos alimentos conscientemente, eso es casi como un acto de resistencia.
Entonces, obviamente no va a ser fácil, No, ¿verdad? no. Obviamente no va a ser fácil, ni tampoco va a ser más barato, porque hasta en eso nos empezamos a dar cuenta que es más barato comprar ciertos alimentos que no son tan alimenticios versus otros que sí cuenten con proteínas, con... Entonces, también eso es como para que los papás y mamás sepan que no están solos batallando con esto, sino que es un tema muy estructural, ¿verdad? Que estamos casi como en una lucha contra gigantes, pero que es importante hacerlo porque son vidas. Exacto. Son vidas y a futuro, No. ¿verdad? Reducción de muchas enfermedades. No, perdón. No, sí, No. creo que don Esteban iba a decir algo antes, pero no sé si Sí, pues básicamente eso de la alimentación es un tema muy grande, porque yo lo vivo en carne Eso propia con mi mismo hija, dijo. y me pasa mucho ahora con el tema a veces de las meriendas en la noche, cuando ya me toca dormir, pero tengo hambre. Entonces ahí, don Francisco, que tiene más conocedor de esa parte, es súper complicado esa parte, porque son las 9 de la noche, ya te debes dormir, o 8:30, y entonces, papá, tengo hambre. Entonces, qué difícil esa parte, porque qué darle a mi hijo a esa hora cuando ya sé que está a punto de dormir, para que no le haga daño, ¿verdad? Entonces, eso es una parte donde uno como padre tiene que valorar bastante. Claro. Pues no, en ese sentido, pues es interesante pues tratar de buscar algún alimento que sea que tenga, digamos, que le pueda permitir una liberación sostenida de energía durante todo el proceso de sueño, ¿verdad? Porque no sé a qué hora se va a acostar, si es a las 8 o a las 9, pero va a desayunar a las 6 de la mañana, quizás 5 de la mañana. Entonces, obviamente el niño tiene que irse a acostar con hambre, ¿verdad? Porque tras de que está en ayunas, Sí. por ese periodo de sueño, su estómago no recibió una concentración adecuada de nutrientes. Ahí, pues, tratar de buscar algún alimento, ¿verdad? Un atol, una avena, acompañado de leche, o en algún tipo de galleta que no sea con relleno, ¿verdad? Porque ahí la densidad calórica todavía va a ser mayor. Y también asegurarnos que ese niño también haya cenado correctamente, ¿verdad? Para poder también garantizar que a las 9 de la noche el niño no esté pidiendo comida, ¿verdad? Porque tal vez puede ser que no comió correctamente, no cenó adecuadamente y por lo tanto a las 9 de la noche tiene hambre. Entonces, si cenó de forma correcta o un poco menor a lo que normalmente hace, pues se puede complementar con algún tipo de preparación sencilla, práctica y con nutrientes importantes, ¿verdad? Para poder garantizarle energía sostenida durante toda la noche. Y algo también que yo voy a comentar es el tema de que es importante que todos se involucren en la casa, en la preparación de los alimentos, que no solamente la mamá. Bueno, ahora Esteban comentaba que él preparaba las meriendas, eso es sumamente importante para que toda la familia se integre y que apoye para que todos en conjunto y de manera saludable y adecuada pues puedan contribuir a la alimentación de toda la familia. Ahora sí, ya no le interrumpo. Sí. No, dale. No, vinculando esta parte de la alimentación, y como hablaba Joana, ¿verdad? También es muy importante. El docente también, hay algunos docentes que logran visualizar esa acción de alimentación. Yo tengo una teacher conocida, teacher Lenny, que ella es tan precisa con esto de la alimentación. Ella trabaja en una escuela privada, pero entonces llama al padre de familia y le dice, es que verás que está desayunando una Maruchan. Y creo yo, ¿verdad? Sí. Y ella llega y toma ese... Entonces también que el padre tenga esa apertura también de recibir esos consejos del docente, que no es propiamente tal vez el especialista en nutrición, pero tiene ese conocimiento, ese conocimiento, y ve los diferentes recreos, qué es lo que está, ¿verdad? Desayunando, por ejemplo, o que todos los días particularmente trae papas fritas y deditos de pollo. De pollo. Entonces, ese también es acercamiento a mis colegas también, en decirles que si ven una acción de esa forma, y también tomarse ese espacio de reflexión y lograr decirle a los padres de familia, está pasando esto y esto y esto, y que el padre de familia esté con esa apertura y esa reflexión. Bueno, hay centros educativos que tienen también los comedores escolares, ¿verdad? En este caso, nosotros como educadores tenemos ese espacio también de acompañar a los niños en estar en el comedor y darle algunas herramientas también de hábitos, ¿verdad? Y más que todo también visualizar que la comida que
se da en el comedor también es una comida que está balanceada de acuerdo Exacto. a los reglamentos. Y decirle al niño, en este caso ya serían nosotros como docentes, decirle al niño, está este espacio para poder tener este acercamiento con la comida, de esta forma, tener como esa rutina también y decirle o hacer esa transversalidad de contenidos y buscar y decirle, bueno, están comiendo esto y esto es saludable por esto, por lo otro. Entonces también como ir implementando un poco de estas herramientas en las aulas escolares también. Y lo maravilloso de los comedores escolares a mí me parece que es esto, lo de la exposición, todos comen lo mismo. Ajá. La maestra Sí, come lo mismo, exacto. los chicos comen lo mismo y a veces los papás dicen, ¿cómo que come lentejas? En mi casa no come lentejas. Claro, pero es que si mis compañeritos comen lentejas Todos y la comen. maestra come lentejas, yo como lentejas. Claro. Entonces también hay un proceso de cómo se instauran los hábitos, ¿verdad? Ujú, que es muy Exponiéndoles a importante. eso. Buenos hábitos. Entonces es Muy socializar importante. también a través de la alimentación. Ya nos queda poco tiempo, pero no quisiera cerrar este conversatorio que ha estado tan rico en experiencias compartidas desde sus diferentes áreas, sin tal vez tomar en cuenta tal vez un mensaje final, no solo dirigido a las familias, también dirigido a los otros profesionales, también colegas de ustedes que los acompañan en todo esto, pero a la vez también al estudiantado, que tal vez uno dice, este espacio tal vez es más para los papás, pero no. También ese mismo estudiantado puede estar viendo este video y decirles desde cada una de sus áreas, bueno, ese mensaje para que se quede con ellos. Ok. No sé, ¿quién empieza? Bueno, tal vez empiezo yo planteando eso, ¿verdad? Lo que hemos hablado, el retornar a clases implica un montón de agentes, ¿verdad? Muchas personas están involucradas, es un proceso que va a ir como paulatinamente dándose. Tener mucha autocompasión como familia, como docentes, también como estudiantes, creo que esto es valioso. Hemos hablado del tema de la comunicación asertiva, ¿verdad? Comunicar sin juzgar me parece que es muy valioso hacerlo, porque en el momento en que yo escucho que una persona genuinamente me está explicando por qué de pronto este paquetito no me está beneficiando, yo podría tener más apertura a escuchar, pero si lo escucho desde el juzgamiento, probablemente me ponga en modo lucha y no quiera entender. Entonces creo que tener esta apertura para escuchar es como muy valiosa. Con niños y niñas entender que ese es nuestro espacio para convivir. Hay un tema que de pronto no hablamos, que es la convivencia sin violencia, porque sabemos que estamos en un momento complicado de nuestra sociedad. Entonces también ojalá aprender pautas de convivencia saludable dentro de las escuelas puede ser también algo muy valioso en la experiencia. Y ya por último, también para familias y docentes, nuestros niños y niñas son más que una nota, ¿verdad? Yo creo que a veces es importante priorizar el vínculo emocional que el vínculo o académico o la nota. Entonces, si hay un 60, un 50 en un examen, es mejor entender qué es lo que pasó emocionalmente ahí, qué es lo que faltó y en qué puedo apoyar la próxima vez, antes que castigar y decir, esto es lo único que me interesa de vos, ¿verdad? Porque los niños y las personas al final somos más que una nota. Sí, pues de parte mía, primero agradecer por el espacio, la verdad que le ha pasado de lo mejor con los compañeros acá. Y pues el regreso a clases no solamente es para el área educativa, los nutricionistas, la psicología, no, es en general para toda la familia. Y pues parte siempre como de parte de Office Depot, pues buscamos eso, ¿verdad? Que sea un lugar donde cualquier profesional tenga su lugar especial para buscar sus lapiceros que más le gustan, su libreta o su agenda, para los post-it, todas esas cositas que tenemos. Y más allá de eso, pues también que el cliente sepa que tiene un espacio donde va a ser escuchado y atendido. Entonces, este regreso a clases, pues buscamos eso, que el niño se sienta feliz desde el que lleva sus cuadernos, como dije, con los mejores diseños y demás, o el que lleva sus cuadernos porque va para primaria, que es su cuaderno rojo, verde, amarillo, es que todos lo vivimos, ¿verdad? Entonces buscamos como eso, de que todos vayan con esa alegría. Ahora ya el lunes que ya regresan más, creo que son más de 1 millón de estudiantes ya que retoman con los escuela privada y pública, y que vayan con esa alegría y con esa energía para lograr sus metas, que eso es lo más importante. Entonces, pues que los padres también busquen las mejores opciones, que busquen las mejores promociones, descuentos y demás. Sabemos que venimos en momentos difíciles en la sociedad en general, ¿verdad? Entonces siempre es eso, en parte Office Depot lo que busca es como acercarse más al costarricense. Como les dije al principio, casi son más de 21 años estando ahí con
con ustedes, desde el POSIT, la hojita, la resma, el papel, la impresora y las computadoras, que también son muy importantes, que no hablamos de eso, que es la tecnología que está llevando ahora al futuro. Eso es pues lo que estamos buscando, ¿verdad? Creo que es lo que todos como profesionales en nuestras áreas buscamos, que es el futuro para Costa Rica, que son los niños, ¿verdad? Claro. De mi caso, ¿verdad? Propiamente ese vínculo, ese fortalecimiento, esa empatía, esa solidaridad, ¿verdad? Tanto en familias como docentes, y ese espacio que voy a traducirlo de esta forma, de alegría para los niños. La escuela debe ser un espacio donde el niño es y debe ser feliz, ¿verdad? Ese espacio donde se encuentran con sus iguales, con sus pares, y que logren ellos también transmitir, como lo decía la compañera, el hablar, el ir después a la casa y el dialogar. Entonces esa parte solidaria, esa convivencia y ese espacio de familia, escuela y comunidad tiene que estar siempre presente, ¿verdad?, en todo nuestro sistema educativo. Uh-huh. No, y de mi parte, pues va muy ligado en el tema educativo, ¿verdad? Si los papás, si el padre de familia, la madre de familia, si la misma persona docente se ha educado desde el punto de vista nutricional, eso va a impactar positivamente a los niños, ¿verdad? El padre, el madre al niño, el educador al niño, ¿verdad? Porque recordemos que todos somos el ejemplo de este grupo de personas. Si los padres de familia están conscientes en que es importante buscar una alimentación completa y balanceada, pues los niños también lo van a aprovechar. Los educadores también lo van a hacer, van a estar visualmente, son personas que van a estar totalmente en contacto con los niños y se van a dar cuenta de lo bueno y lo malo desde el punto de vista nutricional. Entonces, esto es importante porque al final lo que vamos a tener son personas, adolescentes saludables, adultos, adolescentes saludables. Vamos a disminuir lo que son los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles, y de esta forma, pues, al final lo que se busca, pienso yo, que necesitamos buscar es una Costa Rica saludable. Exacto. Sí. Sí, y eso engloba saludable de todo aspecto, la nutrición que nos lleva a la salud física, pero también la parte psicológica que nos lleva a la salud mental y emocional, y esa parte educativa que es tan importante, y siempre también con los mejores implementos que nos vayan a acompañar. De mi parte, Irene Rodríguez, editora de Eventos de la Nación, les agradecemos muchísimo el tiempo. Este fue un espacio en el que esperamos haberlo acompañado a ustedes como familia en este regreso a clases que no tiene que verse como las primeras semanas, sino como un continuo durante todo el curso lectivo. También en nación.com y en La Nación usted va a poder obtener más información para que como familia ustedes tengan todos esos datos que son tan necesarios para tomar decisiones. Muchísimas gracias por su compañía.